El Canal de Panamá, un monumento a la visión, el sacrificio y el precio del progreso, un mundo dividido por océanos, unido por el sudor y el acero, una sola cinta de agua uniendo dos océanos, construido paleando a través del mismísimo infierno. Como el Canal de Panamá casi destruye al mundo moderno, el Canal de Panamá exigió el trabajo de 75,000 seres humanos, el sacrificio de equipos enteros a los asesinos silenciosos e invisibles, y la derrota de una montaña decidida a enterrar a todo aquel que la desafiara. Antes de que el túnel fuera finalmente terminado, 27,000 hombres habían muerto, y las mayores potencias de ingeniería del mundo estuvieron al borde del desastre. Su sueño era simple: abrir un atajo entre dos grandes océanos y redibujar las rutas comerciales del mundo, pero en Panamá, la simplicidad se encontró con la selva y perdió. Recién salidos del triunfo en Suez, Ferdinand de Lesseps y sus inversionistas llegaron, con ambiciones de un canal a nivel del mar y palas de vapor. Los mapas ya estaban dibujados y los contratos estaban firmados. Los campamentos comenzaron a surgir a lo largo del istmo. Entonces la tierra misma se volvió hostil, y la lluvia llegó fuerte y constante. El lodo se tragó las máquinas. De repente, el río Chagres creció, deshaciendo meses de trabajo de la noche a la mañana. Y la culebra, la montaña que se come a los hombres, con cada corte venía otro deslizamiento de tierra. Pero lo peor esperaba en el aire. En el calor de las tiendas, las fiebres subían. La fiebre amarilla y la malaria arrasaron con las cuadrillas y con los oficinistas por igual. Los médicos luchaban contra un misterio que no podían ver. Todas las teorías culpaban al mal aire y a las nieblas del pantano, a cualquier cosa menos a las alitas que unían el anochecer con el amanecer. Los mosquitos estaban por todas partes, desapercibidos, imparables. Y los cementerios seguían creciendo en los límites del campamento, y las cruces superaron al progreso. Las nóminas eran extremadamente escasas. El equipo se estaba oxidando donde se había estancado. En París, el optimismo se convirtió en escándalo a medida que los costos se disparaban y la confianza se derrumbaba. Para cuando el esfuerzo francés flaqueó, la selva había reclamado los cortes y el istmo había cobrado su precio. Lo que quedó fue solo los restos, acero medio enterrado en arcilla, y una pregunta que ningún ingeniero había respondido aún: ¿cómo se domestica una tierra que mata a los hombres que la tocan? Y luego estaba la tierra misma, el corte culebra, una montaña de arcilla y roca, se derrumbaba una y otra vez, tragándose las máquinas, tragándose a los trabajadores en un movimiento silencioso, y además tragándose los meses de progreso. Para 1889, el esfuerzo francés estaba en bancarrota, las selvas estaban cubiertas de equipos oxidados, y el número de muertos iba en aumento. El canal se convirtió en la cicatriz inacabada más grande del mundo. Finalmente, en 1904, Estados Unidos tomó el control. Heredaron un cementerio de sueños franceses. Los rieles estaban ahogados por las enredaderas y las calderas hundiéndose en el barro, las ambiciones de los trabajadores oxidadas hasta un silencio rojizo. Y el nuevo asalto comenzó no con fanfarrias, sino con sudor. Los trabajadores, la mayoría del Caribe, se metían al calor 10 horas al día, balanceando palas que les ampollaban las palmas y colocando dinamita que hacía vibrar las costillas. Golpeaban la roca que parecía curarse sola al anochecer. Cada deslizamiento de tierra reescribía el trabajo del día como una terca línea de historia que se negaba a ser editada. Y la escala se convirtió en el lenguaje.
más de 200 millones de metros cúbicos de tierra, suficiente para llenar 80 grandes pirámides de Giza, tenían que ser persuadidos para moverse. Palas de vapor más grandes que locomotoras mordían el corte, culebra, mandíbulas de acero, masticando una montaña que no se rendiría fácilmente. Detrás de ellos, los trenes serpenteaban en procesión incesante, arrastrando un flujo interminable de escombros, ruedas de hierro marcando el ritmo como un latido que se podía medir en toneladas. Aquí, el progreso no era una marcha, era un asedio. Día tras día, el istmo respondía con barro, con calor, con la paciencia implacable de la piedra, y sin embargo, la línea seguía avanzando poco a poco, corte a corte, explosión tras explosión, como si la voluntad humana pudiera redibujar la forma de un continente. Pero su enemigo más letal seguía invisible. No era la roca, ni el barro, era un mosquito. La fiebre amarilla y la malaria arrasaron los campamentos, las camas en el hospital estaban apiladas, y los largos pasillos estaban llenos de ataúdes tras ataúdes. Las cuadrillas se disolvían en una semana, el proyecto se inclinaba hacia el mismo abismo que se tragó a los franceses, y entonces llegó un tipo diferente de ejército, William Gorgas, armado con la prueba de Walter Reed desde Cuba. La fiebre amarilla se transmitía por la picadura del Aedes aegypti. Así que, si el vector muere, la fiebre muere, y la zona del canal se convirtió en un laboratorio de supervivencia. Los equipos se extendieron con libros de contabilidad y las escaleras. Las ventanas estaban siendo cubiertas y las casas se sellaron y se fumigaron habitación por habitación. Los barriles se cubrieron y las cisternas se engrasaron. Se drenaron completamente los charcos. Se hicieron zanjas para secar los humedales y quemar los criaderos. Y entonces, las tasas de mortalidad de mosquitos cayeron en picada. Por primera vez en meses, los trabajadores pudieron sobrevivir a la estación húmeda. Las inspecciones semanales marcaban cada casa como limpia o por limpiar. Incluso los cementerios fueron drenados. Se sentía como una guerra porque lo era. Contra el agua que no se movía y el aire que sí lo hacía. Finalmente, la curva de mortalidad comenzó a doblegarse. La fiebre amarilla finalmente comenzó a desaparecer de la zona del canal en 2 años. La malaria, que alguna vez asoló a miles, cayó y siguió cayendo. Las salas del hospital finalmente se vaciaron. Las filas de pago se hicieron más largas que las procesiones fúnebres, y con la fiebre rota, el hierro y el sudor finalmente pudieron contender con la piedra. Con la enfermedad finalmente contenida, las palas se volvieron precisión. Ahora, los estadounidenses se enfrentaron a la apuesta más grande del canal, las esclusas de Gatún, monstruos de hormigón y acero, cada uno más largo que un campo de fútbol, creando una escalera móvil, construida para elevar el océano. Una vez terminadas, cada cámara elevaría barcos gigantes 85 pies sobre el mar, luego los bajaría, suavemente, al otro lado. Eligieron la altura sobre la profundidad. Una enorme presa en Gatún domaría el salvaje río Chagres, extendiéndolo en un lago gigante, y estas esclusas se convertirían en las bisagras entre 2 mundos. Los trabajadores
excavaron los cimientos directamente en la roca madre, mezclando agregados, arena y cemento. Los teleféricos balanceaban cubos como péndulos, vertiendo la mezcla en capas pesadas que encajaban como dientes. Dentro de las paredes, una anatomía oculta tomaba forma. Hicieron los túneles de agua lo suficientemente grandes como para que un camión pasara. Las válvulas y tuberías se entrelazaron en un motor de gravedad masivo. No había bombas, solo agua, peso y el momento perfecto. Las compuertas de las esclusas se elevaban como acantilados de hierro, huecas, remachadas y bollantes, y podían girar sobre sus talones con el empuje de pequeños motores eléctricos unidos a los lados. Cada compuerta se sellaba con su gemela, con un beso apretado, en forma de V. Un ajuste perfecto que contenía un mar interior, para respaldar las cadenas de seguridad y las presas de emergencia. Los guardabarros estaban listos, porque un solo error aquí podría destruir un atajo de continente. Y en las paredes, las locomotoras eléctricas, las mulas, se aferraban a los rieles, guiando los cascos con una tracción perfecta al milímetro, para que el acero no rozara la piedra. En la casa de control, un tablero de visualización en miniatura brillaba, y una sola palanca orquestaba cientos de toneladas de presión, válvulas abriéndose, túneles corriendo en movimiento circular. Mientras la cámara se elevaba en minutos, el agua giraba y espumaba como si respirara. Finalmente se probó, primero con las pruebas en seco y luego con las pruebas en húmedo. Se usaron sacos de arena en lugar de barcos. Luego, los cascos reales hicieron historia. El hormigón no se dobló. Las puertas no se inmutaron. Y una mañana, un carguero subió 3 escalones hacia el cielo y finalmente cruzó un lago artificial y descendió 3 escalones más. Fue una prueba clara de que el hierro y el ser humano podían enseñar al mar a arrodillarse y levantarse a la orden. En 1914, después de una década de lucha, el primer barco navegó a través del Canal de Panamá, pero el progreso exigió un precio terrible, más de 27,000 vidas perdidas, entre los esfuerzos franceses y estadounidenses, pero el impacto fue enorme. Las rutas comerciales del mundo se reescribieron de la noche a la mañana. El canal redujo 13,000 kilómetros del viaje. Las flotas que una vez rodearon Sudamérica, antes de que el Canal de Panamá abriera en 1914, cualquier barco que viajara de Nueva York a San Francisco, este peligroso viaje duraba unos 35 días. Un viaje que antes tomaba más de un mes se redujo a 14 días en total. Y desde aquel primer tránsito hace décadas, hasta los enormes barcos de acero de hoy, la escalera de océano sigue subiendo y bajando, y discretamente, rediseñando el mapa con cada pasaje, de la selva talada a la arteria global. Hoy, el canal se mantiene en pie, un monumento de poder silencioso, cosido en la columna vertebral de 2 océanos. El mundo aprendió las nuevas distancias y las viejas ambiciones encuentran caminos más cortos. Y en el canal, con cada elevación y descenso, la humanidad ensaya el arte de rehacer lo posible. Desde las tumbas de 27,000 soñadores, hasta el triunfo de 75,000 trabajadores, el Canal de Panamá es una lección viva sobre el costo de la ambición. Entonces, ¿qué otros planos enterrados e historias no contadas de ingenio humano esperan ser descubiertos?
para ver cómo se construyeron de verdad los túneles más profundos del mundo y las presas más altas y las elegantes maravillas de la ingeniería, suscríbete a Maravillas Decodificadas y únete al viaje. Deja tus comentarios abajo. ¿Valió la pena el Canal de Panamá? ¿Qué maravilla deberíamos decodificar a continuación?